nosotros. Bienvenido, Mario. Gracias por asistir a nuestra invitación. Gracias por la invitación. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Bien? Todo muy bien. Bueno, hay quienes dicen a esta altura del año, el año está perdido, pero en materia legislativa y seriamente hablando, hay todavía varias cuestiones para discutir en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, entre ellos la denominada Ley de Leyes de Presupuesto. ¿Tu primera impresión o tus impresiones generales acerca de lo que leíste del presupuesto enviado por el gobernador? Bueno, decir, por ejemplo, que o recordar, digamos, el presupuesto está en el Senado, ahí por ahí ingresó. Obviamente tuvimos nosotros acceso a la letra del presupuesto y llama la atención un nuevo aumento de impuestos en la provincia de Santa Fe. Se retoca inmobiliario, sellos, algo de ingreso bruto, aparece ahí un impuesto ecológico que no se sabe bien de qué se trata. En realidad nosotros no vamos, por lo menos el bloque nuestro y otros bloques, no vamos a convalidar un aumento de impuestos en Santa Fe, un nuevo aumento de impuestos, en primer lugar porque nos parece que la ciudadanía de Santa Fe no resiste más presión fiscal de la que está en este momento soportando. En segundo lugar, que el año pasado se aprobó una reforma tributaria que le dio al gobierno muchísimo dinero, cerca de 1.200, 1.300 millones de pesos. El año pasado aumentó el impuesto inmobiliario entre el 80 y el 200%, un aumento importante, digamos, que se suponía que era más que un aumento, era una actualización del impuesto inmobiliario que iba a perdurar un tiempo. Bueno, aparentemente ese tiempo fue solo de un año. El gobierno está recaudando mucho dinero y en consecuencia el ojo del debate tiene que ser cómo se gasta ese dinero, no volver a aumentar impuestos. Este año el gobierno está recaudando, de acuerdo a nuestros datos, se puede corroborar con el Ministerio de Hacienda y de Economía, está recaudando el gobierno un 33-35% más de lo que recaudó el año pasado. Quiere decir que el gobierno está recaudando un 15% más de lo que pensaba recaudar este año. Estamos en una época de vacas gordas, digamos, en materia de recaudación. Ese incremento de la recaudación del 33-35% está por sobre el índice de inflación, cualquiera que ustedes tomen. El más pesimista de todos no llega al 26%, 27%. ¿Y el del IPEC cuál es? El del IPEC tiene que andar cerca del 18%. Está muy por encima. Es muy buena pregunta. El IPEC duplica prácticamente. Es decir, la recaudación está como duplicando la inflación del IPEC. Entonces, en nuestro juicio, no hay hoy justificación para volver a aumentar impuestos en Santa Fe. Eso por un lado, digamos. El otro tema que, por eso decimos nosotros, repito, muchos bloques de diputados, que no vamos a convalidar un aumento de impuestos. Vamos a ver cuántos se alinean en esta posición. Por otro lado, el presupuesto trae una importante suma, calculo que anda cerca de los 5.000 millones de pesos, para inversión pública en obras y equipamientos. ¿Endeudamiento? El presupuesto fija más o menos unos 5.000 millones de pesos para lo que se llama bienes de uso, construcciones, equipamiento, obras, servicios. Es una buena suma desde el punto de vista de la escritura, digamos. Pero claro, el debate no es si es mucha o poca, el debate debe ser cuánta plata se gastó este año en obra pública. Porque eso es lo que marca realmente la efectividad del gobierno en obra pública y las obras y servicios que el gobierno genera con los impuestos de los santafesinos. ¿Cuánto se gastó? Y hasta el mes de octubre se viene gastando un 46% de lo que se tenía pensado gastar. Esto para que se entienda, el televidente lo entienda bien, cada 100 pesos que el gobierno de Bonfatti tenía para gastar en obras de servicio público, gastó solo 46 pesos. Quiere decir que hay un problema muy grave entre lo que dice el presupuesto y lo que efectivamente se gasta en obras y servicios. En consecuencia, si no están haciendo las obras que se comprometieron a hacer,
no creo que tengan mucha autoridad moral o política para pedir un nuevo esfuerzo al contribuyente y que pague mayores impuestos. Así que me parece que el tema va a estar planteado en estos ¿Pudo haber debates. sido que las empresas no cumplieron con la ejecución de la obra presupuestada y el gobierno no les pagó? Estamos frente a un incumplimiento, digo, no Sí. lo desconozco, pero pudo haber pasado eso. Es extraño que sea la mitad de los recursos no se hayan invertido. Es extraño. No, pero no es extraño, es una constante desde el año 2007. Y en la gestión OBEI, que vos integraste, En la gestión OBEI... ¿cuánto se gastaba? ¿Cuánto porcentaje se gastaba? 83, 84%. Hacer comparaciones nunca es, hay que describir un contexto, ¿no es cierto? Pero en la gestión de Jorge Obey, cada 100 pesos que se tenía para gastar se gastaban 12. Hoy cada 100 pesos que se tenían para gastar en las ejecuciones, digamos, de los presupuestos se gasta 5, se gasta 6. Entonces estamos muy, del gasto total del presupuesto me refiero, ¿no? Estamos muy por debajo del nivel de obra pública que se tendría que tener en una época de grandes recaudaciones, porque cuando hay vacas flacas, los presupuestos alcanzan para pagar los sueldos y un poco más, pero cuando hay buenas recaudaciones, como se ha venido notando en este último periodo ya de 6 años, es el momento de las grandes obras, de hacer las grandes obras, porque es donde está sobrando plata que bien administrada se puede emplear en las obras que de otro modo serían imposible hacer. La provincia de Santa Fe tiene un esquema tributario moderno, adecuado, progresivo, atrasado. No, la provincia de Santa Fe tiene un esquema normal, digamos. Siempre es posible revisarlo, actualizarlo. El impuesto más importante que tiene la provincia de Santa Fe es ingreso bruto, aparte de la coparticipación federal, ¿no es cierto? Es ingreso bruto. El ingreso bruto se paga y aumenta, y eso es una de las causas de la fuerte recaudación, aumenta porque es un porcentaje sobre la facturación. Entonces cuando el gobierno dice, no, aumentamos porque a nosotros nos aumentan las cosas que compramos. Eso es una verdad. Es cierto que es así, pero al gobierno le falta decir la otra verdad, que cuando nosotros recaudamos, producto del aumento de los precios, recaudamos más de lo que pensábamos recaudar. Y ahí está la compensación, que hablamos, que más que compensación, el IPEC dice que hay una inflación del 18-19% y la recaudación está en el 33-35%. Entonces, me parece a mí que el centro del debate tiene que ser, para que sea un debate fructífero, digamos, propositivo, cómo hacer para gastar mejor los muchos recursos que están teniendo. ¿A dónde reconoces que se gastó bien, Mario, en todo este tiempo? Que se gastó, no sé si es la expresión se gastó, se invirtió bien. Que este gobierno invirtió bien la plata. No, el gobierno en obras invirtió, vamos a suponer, un promedio del 50% de lo presupuestado en obras interesantes. Lamentablemente, muchas de estas obras interesantes, producto de un problema de gestión, a mi juicio, están paradas. Como por ejemplo el Semafé, como por ejemplo el nuevo hospital Iturraspe, como por ejemplo la Ruta 1, como por ejemplo la iluminación de la circunvalación oeste de la ciudad. Es decir, hoy le decía a unos colegas de ustedes que podríamos organizar, digamos, para ejemplificar, digamos, ¿no?, un tour demostrando la paralización de la obra pública en el departamento de la capital, que comenzaría en Rincón, por la Ruta 1, iríamos por la LEM, el Semafé parado, iríamos por la circunvalación sin luz y volveríamos por el hospital Iturraspe, el nuevo hospital Iturraspe, que está parado. Es decir, esta es la realidad. Eso es la realidad. Cualquiera que se tome el trabajo de hacer estos 30 kilómetros que acabo de mencionar, eso lo va a ver en vivo y en directo. En el número se expresa en esto que yo les cuento. Solo el 46% se ha invertido en obra pública. Pero no me contestaste. ¿Identificás algo positivo de la inversión del gobierno en Yo 6 creo años? que una decisión política positiva fue el acueducto norte, en el norte de la provincia. Fue una obra importante también vinculada al tema de agua en Tostado, que fue muy necesaria. El inicio de la obra del acueducto que comienza en Divio Arijón y puede llegar hasta Rafaela, está muy lentificado, pero es una buena decisión, por supuesto. El problema ¿cuál es? Que esa buena decisión tendría que estar terminada, o por lo menos muy avanzada. Entonces no solo es la cuestión de decidir una buena obra,
sino terminarla. Claro. Por ejemplo, hacer un hospital es una muy buena decisión. Podemos discutir si el hospital hay que hacerlo en Santa Fe, en Venado Tuerto. Hay un hospital en Las Toscas, inaugurado recientemente. Buena decisión del gobierno. Pero hay una obra parada acá, un hospital acá, el Semafé parado, el hospital de Venado Tuerto a medio hacer, la Reconquista parado. O sea, hay obras iniciadas que se detienen, que son importantes, son necesarias, y eso posterga, en consecuencia, la prestación de un servicio importante como es un hospital. Entonces, nuestra crítica no es a que hagan en un hospital, sino a que no lo hagan una vez decidido hacer esa obra y tener la plata para hacerla. ¿Es un problema de deficiencia en la gestión? ¿Es un problema de irregularidad en el flujo de recursos? Yo creo que hay dos problemas, básicamente habría que ver obra por obra. En general hay un problema de flujo de recursos, porque el gobierno no roba esta plata que no invierte. Quiero dejarlo claro, no es que se la lleva el doctor Bonfatti o el doctor Vina a su casa, lo gasta en otras cosas, en gastos corrientes. Muchas veces hemos discutido esto. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido fuertes déficits del gobierno anuales, digamos, ha gastado más de lo que ingresó. Tal punto fue así que el doctor Wiener le transfirió al doctor Bonfatti un pasivo, un rojo de 1.600 millones de pesos, que por supuesto se van a pagar en años, porque eso no se puede pagar de un día para el otro. Eso hace que la obra pública termine siendo el pato de la boda para pagar déficits anteriores. Ahí hay un problema de flujo, de dinero que no fluye en lo que se dice curva de inversión, que lleva un tiempo determinado para hacer la obra. El otro problema es un problema de gestión. La empresa, todas las empresas, una vez que gana la licitación, tiene como la vaca atada. Después trata de hacer lo que puede y quiere. Y, digamos, si hay que invertir mucha plata acá, quizás esa misma empresa tiene otra obra y posterga la otra o compensa, hace lo que quiere, salvo que el gobierno la controle y le exija el cumplimiento de los plazos contractuales con mucha dureza. Vamos al ejemplo de Ruta 1, que es una cosa nuestra, muy, muy conocida por nosotros. Nos enteramos el otro día, en una reunión que hubo con el administrador Bertero de Vialidad Provincial, que Vialidad Provincial le postergó a la empresa Ponce Construcciones 2 veces la curva de inversión de la obra en este año 2013. Lo que tanto se habló de que estamos cansados, que la empresa no cumpla, etcétera, etcétera, ese incumplimiento fue convalidado 2 veces por el administrador de Vialidad. Y esto lo dijo él mismo, está escrito en la versión taquigráfica. Entonces quiere decir, yo no entro en las razones, porque si no estaríamos un día hablando, pueden ser justificadas o no, pero la postergación existió. Entonces, hay un problema de gestión. A las empresas hay que tenerlas cortitas. Cuando usted se compromete a hacer una obra en 1 año y medio, hay que hacer 1 año y medio. Y eso es lo que lamentablemente no ocurrió, y ahora puede terminar en rescisión del contrato, otra vez a foja cero. Como dirigente del peronismo, ¿cómo observás los últimos cambios que han habido en el Gabinete Nacional, más precisamente en la parte económica, ¿no? Con la renuncia de Guillermo Moreno, con la asunción de Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía? Bueno, como todo cambio, me parece que hay que verlo funcionar, ¿no es cierto?, para ser prudentes. Me parece que es una reacción positiva del gobierno que, frente a una situación electoral compleja, digamos, el peronismo perdió las elecciones, reacciona con cambios importantes. Vamos a ver esos cambios cómo se verifican en su resultado en los próximos días. Desde el punto de vista político, la presencia de una persona como Capitanich, gobernador de Chaco, en la jefatura de gabinete, creo que es un dato importantísimo. Bueno, ¿no es una locura que un gobernador votado por el pueblo chaqueño, bueno, puede ser santafesino, jujeño, lo que sea, abandone el cargo de gobernador para ir a ocupar otro cargo? Los chaqueños no lo ven así, lo ven diferente. Pero no, te pregunto a vos. No, bueno, para mí es una locura. Bueno, pero hay imagínate Obey renunciando o cada... Bonfatti, ¿le prenderían fuego? No, pero los chaqueños no le prenden fuego. Están bastante contentos que el gobernador sea hoy jefe de gabinete, porque es un cargo de una alta jerarquía política de la nación. Las provincias son parte de la nación, y creo que eso es una cuestión de responsabilidad que tenga cada uno, digamos, ¿no es cierto? Si Capitanich entendió que su responsabilidad
era estar en la jefatura de gabinete, pedir licencia en su gobernación e ir a colaborar con la presidenta, me parece que es un gesto que hay que evaluarlo positivamente, digamos, ¿no? Creo que así lo evalúa el pueblo de Chaco, que hay una encuesta en estas horas que están dando una alta aceptación, digamos, de que su gobernador hoy participe en el gabinete de la presidenta. Pero digo, es una persona de alta experiencia, mucha capacitación, muy capacitado y además de mucha presencia personal, digamos, ¿no? Tiene un recorrido político que trasciende a los Kirchner, inclusive. Por supuesto, viene muy del riñón del justicialismo. Yo había sido con Dualde. Sí, fue ministro, jefe de gabinete de Dualde, conocedor de economía. Usted sabe que un dato que muchas veces nadie, no lo tenemos en cuenta, ni siquiera nosotros, digamos, que el jefe de gabinete es el que ejecuta el presupuesto nacional, el que ejecuta, digamos, ¿no? Está casi por encima políticamente del ministro de Hacienda o de Economía. Bueno, así que eso es bueno. Ahora, el rumbo económico, la renuncia de Moreno creo que ha sido bien vista por todos los mercados, por muchísima gente. Moreno es una persona muy cuestionada. Bueno, así que me parece que eso oxigena un poco la parte económica y me parece que el gobierno ha advertido que el tema inflación y el tema dólar son dos temas que hay que buscarle alguna solución rápidamente, sin costo social y efectiva. Así que vamos a ver qué se anuncia hoy, qué se anuncia mañana, cómo se va dando esto, pero a mí me parece auspicioso porque es una reacción del gobierno frente, que evidentemente está relacionado con el hecho electoral. En esto no escondamos nada, es así. La gente opinó que la cosa no funcionaba. El gobierno con estos cambios está atribuyendo, digamos, en buena medida la derrota electoral a una cuestión económica o a las cuestiones económicas y le está buscando una salida a partir de estos cambios. Una última, el próximo 26 de noviembre, ahora faltan poquitos días, es una fecha clave para saber si los santafesinos podemos llegar a tener un nuevo puerto o no. ¿Lo aguardás con expectativa? Sí, por supuesto. Sobre este puerto yo he sido muy crítico por lentitudes del gobierno, pero bueno, ahora estamos expectantes. Ojalá que este puerto, la licitación sea exitosa, los inversores vengan a Santa Fe, el traslado del puerto de Santa Fe, a mi juicio, le va a cambiar la vida a la ciudad, va a ser el hecho histórico más importante de muchos años, no quiero decir el más importante de todos, pero creo que una ciudad como Santa Fe, con un puerto en la vera del río Paraná, con rutas y carreteras que vinculen al puerto con la ciudad y con la región, va a ser explosivo desde el punto de vista económico, comercial, financiero, poblacional. Yo la verdad me entusiasma muchísimo el traslado del puerto de Santa Fe, creo que es el destino de la ciudad. Volver a tener un puerto a aguas profundas, en los términos modernos, tiene que ser a la vera del Paraná, ya no puede más. Y bueno, los problemas que hay en el puerto y que son de conocimiento público, estos problemas penales, denuncias y demás, creo que a partir de la licitación se podrá conversar con más tranquilidad y creo que tiene que haber una actitud muy importante, tomar decisiones en ese sentido. Pero esperemos el día 26. Claro. De hecho te lo preguntaba porque me hiciste acordar cuando te referiste a la situación del dólar, ¿no? Porque tengo entendido que bastante lejos, ¿no? del microclima que se generó a partir de las denuncias penales, las cuales son muy claras, se abordaron, tendrá que dar respuestas el titular del ente administrador y todo, pero sin embargo la principal preocupación de los capitales brasileños es que le consideren bien el dólar cuando lo traigan a la Argentina, ¿no? Sabemos que hay inversiones brasileñas que se fueron porque cuando no tenían un tipo de cambio favorable al ingresar dólares al país, y esa tengo entendido que es la principal preocupación que tiene el grupo inversor, de hecho que le consideren de la mejor forma posible con un tipo de cambio competitivo y que les sirva a ellos los dólares que traen. Bueno, pero yo supongo que el gobierno, ese no es un problema de ayer ni antes de ayer, ese es un problema en todo caso de hace un tiempo atrás. Creo que el gobierno, espero, porque la verdad que no tengo información, que el gobierno del doctor Bonfatti haya tomado esta situación y haya previsto y haya gestionado estas cosas, porque estos son problemas de gestión. No se puede decir si la licitación fracasa es porque el dólar estaba a ver, Chevron también planteó el problema del dólar. Energies y American también planteó el problema del dólar. La minera Vale y es brasileña. Todos plantean el problema del dólar. El problema es que hay que gestionar estas cosas ante quien corresponda. Este es el problema. Es decir, ¿para qué está el gobierno en definitiva? No está para
sacarse una foto, está para gestionar, es estar arriba de los problemas que traen el hecho de gobernar. Entonces, si este problema está configurado como problema para un inversor, creo que el gobierno provincial, ojalá lo haya hecho, habrá tomado las previsiones del caso y tendrá soluciones para resolverlo. Yo creo que tiene que ver más que con el lobby de la empresa que se queja y llora para obtener finalmente un buen número. Yo no descarto eso, pero si eso es así, bueno, será así, digamos, entonces no será problema. Es una excusa de la empresa para tratar de lograr mejores condiciones. También puede ser. Eso también es un problema de gestión. Claro que sí. Es un problema de gestión. ¿Cómo ves el tema, la última, Mario? ¿Cómo ves el tema? Esto es muy profundo, muy extenso, pero podemos concluir como el gran problema narco de Rosario. ¿Cómo Mal, lo ves? muy mal. Bueno, obviamente, la verdad que la pregunta casi te lleva implícita No, la respuesta. Pero, a ver, en la gestión de Obey, ¿comenzaba a desmadrarse la situación? ¿Qué punto, qué contexto ubicás vos más o menos temporal de comienzo de esta expansión tremenda? De a partir del 2007-2008. En la gestión de Obey había droga en Rosario. Había problemas con droga en Rosario, seguro. Esto no vamos a decir lo que no era. Pero después, además de la droga, empezaron a estar los narcotraficantes, las cocinas de la droga y la expansión económica del narcotráfico en Rosario. Lo que está pasando en Rosario, aunque a mucha gente de Rosario o al gobernador no le guste, es el proceso que sufrió Medellín, Ciudad Juárez y cuantas otras ciudades de México o de Colombia, donde el narcotráfico copó sectores de la ciudad. Hay una mecánica, un modo de actuar del narcotráfico que se repitió y se repitió ahora en Rosario. Esto es lo grave. Cuando es malo que se comercialice, es malo que no se actúe frente a eso, pero cuando se desmadra esto, cuando aparece el narcotráfico, cuando aparecen narcotraficantes copando barrios de Rosario, aparece la lucha entre ellos. Y ahí aparecen los muertos que hay, los muchos muertos que hay, producto de la guerra entre bandas, y la vinculación con las barras bravas, y la vinculación con policías, y la vinculación con otros ámbitos de la vida pública de cada ciudad o de cada provincia o de cada del país. Este es el problema. Entonces, la situación, cuando nosotros hacemos mucho hincapié en el proceso que desembocó en la detención del comisario Tognoli, es porque vemos que allí estuvo la llave del problema cuando fue preso Tognoli. Tognoli había sido jefe de drogas peligrosas 4 años durante el gobierno de Wiener. Sí. Ahí se empezó a gestar el problema de Rosario, el gran problema de Rosario. Hubo una tolerancia por parte de este señor. Esto hay que decirlo con todas las letras. Después, la responsabilidad política que la asuma el que la tiene que asumir. Yo lo que estoy describiendo, un poco por la pregunta tuya, estoy describiendo lo que a mi juicio pasó. Entonces, después fue jefe de policía. ¿Cuándo se empezó a desmadrar, a deshojar la margarita? Cuando un juez federal lo puso preso. Ahí se empezó a desarmar toda una serie de complicidades policiales con otros sectores y empezó aparecieron presos los Mon, etcétera, sí, todo lo que todo el mundo conoce. Fue a partir de allí. Entonces, ¿por qué fue a partir de allí? Porque se descabezó la policía corrupta. Yo recuerdo que durante la gestión de Obey, en la que vos, Mario, participaste muy activamente con tu condición de diputado, esto no es una imputación, pero sí escuché muchos reclamos de gente del norte decir, bueno, ahora porque el problema es Rosario, ¿no? La verdad que objetivamente hay un problema grave de violencia narco en Rosario. Pero yo escuché que en la gestión de Obey también hubo una expansión y desarrollo grande de lo que son las pistas clandestinas de aterrizaje en el norte. Nunca se probó eso. Bueno, se ha hecho un mapa de las pistas clandestinas de aterrizaje. Nunca se probó. No, pero yo digo una cosa, Yo he escuchado intendentes, presidentes comunales. Yo empecé diciendo que el narcotráfico existía hace mucho tiempo. La pelea es constante y desigual. Por supuesto que hubo problemas como lo hay hoy.
y va a haber siempre, porque es un problema, una pelea A desigual. este punto quiero ir. Pero- No lo excede. Yo no, de ninguna manera puedo decir, Obey le abrió la puerta a los narcos. Bueno, ahora, y como tampoco Wiener, digamos, desde el paravalancha de la barra de Newell's habilitó el negocio narco en Rosario. Ahora, no los excede a la política, claramente y ciertamente, no excedió a la política, al poder político, el desarrollo narco todos estos años. A la política en general. A mí me parece, yo lo que conozco a fondo, o creo conocer bastante, es lo que está pasando en mi provincia. Y en mi provincia hubo una tolerancia con un jefe de policía que está preso por vinculaciones con el narcotráfico. ¿Cómo no va a haber una responsabilidad política del gobierno de la provincia de Santa Fe en mantener 4 años a una persona, después ascenderla a jefe de policía y ahora está presa por vinculaciones con el narcotráfico, y a partir de esa detención se comienza a resquebrajar todo un sistema de complicidades con respecto al narcotráfico que permitió el crecimiento de las bandas de narcotraficantes. Lo que está afectando a Rosario no es la denuncia de esas bandas, son las bandas. Claro. Es decir, Rosario se ha transformado en Medellín, ponerle un título no les gusta, pero uno tiene que explicar a la ciudadanía, eso no puede ser, eso hay que terminarlo, porque realmente eso no puede ser, porque eso afecta a toda la vida social, ya no a los pobres jóvenes que consumen drogas, sino afectan la economía. Cuando estas cuestiones se transforman en poder económico, terminan copando radios, televisión, como pasó en México, como pasó en Colombia. Sí, con un Estado ausente, digamos que Con un Estado ausente, durante muchos años, es que verdad. Lejos de fomentar la cultura de la solidaridad, del estudio, del trabajo, lamentablemente hay una cultura narco que incorpora la idea del aguante narco, del aguante soldadito, del aguante violento, que en realidad esa cultura reemplazó a lo que fue durante muchos años en la Argentina y en la provincia la cultura del trabajo, la denominada cultura del trabajo, cultura del estudio. Digamos, también hubo una ausencia del Estado. Es un problema súper complejo que no lo vamos a resolver ahora, pero que tiene mucho que ver, digamos, con la década del 90 y todo el desguace. Y tiene otra parte, es complejo, perdón. es en mucha medida, en buena medida es cultural, da para hablar mucho, porque creo que estas cosas hay que sincerarlas, porque de última estamos todos comprometidos en que esto no puede seguir así, hay que terminar con esta situación, pero hay que asumir las responsabilidades que le tocó a cada uno. Está claro, sí. Le agrego a eso que muchas veces los gobiernos, sin identificar colores políticos, los trasciende a todos, me parece, o los incluye a todos, capitalizan anuncios del tipo de que creció la actividad inmobiliaria, de que hay boom inmobiliario o este tipo de anuncios, sin ponerse a fijar de dónde surgen los fondos que levantan torres y torres en numerosas ciudades, no solo en Rosario, ¿no? 10.000 permisos de edificaciones Rosario tuvo en poco tiempo. Cuando fue el boom sojero, fue el boom inmobiliario, y cuando fue el boom narco, fue el boom inmobiliario. Hay que bajarle la lupa a estas tres cuestiones, porque algo tienen que ver, ¿no? Algo tendrá que ver. Gracias, Bueno, Mario. ahí tiene que estar el Estado presente. Por supuesto, Mario, y la justicia. Y la justicia presente. Los estados, porque a la Eso es lo FIP que no ha habido. a la FIP se le escapó la tortuga con Segovia, que se había construido prácticamente era el Papa en Fisherton, ¿te acuerdas? En el 2008. Bueno, pero los intendentes. Bueno. Todos. A la FIP, a los intendentes, a la policía. Bueno. Pero de esto se hablaba, y el gobierno no actuaba. Gracias, Mario, por la visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Pausa comercial.